Bueno, bienvenidos y bienvenidas a quienes se acaban de conectar. Hay algunas personas que llegaron recién. Vamos a continuar con la jornada de día miércoles de la Semana de Integración de Pedagogía. Ahora corresponde el turno de la profesora Carolina Villar, la coordinadora de carrera, que nos va a hablar de estrategias de neuroeducación en contextos de práctica. Carolina, agradecemos nuevamente toda esta posibilidad que nos han dado el equipo de profes esta semana, así que te dejamos para que puedas compartirnos tu charla. Hola otra vez a todos, que nos hemos visto toda la semana. Me toca ahora hablar un poquito más de lo que a mí me motiva, de lo que a mí me gusta, de lo que cada uno de a poquito se va especializando. Esta es mi área chica, esto es lo que a mí me llena. ¿Se ve bien? ¿Se comparte la presentación? Sí, Carito, se comparte, pero se te escucha un poco tapado. Estás con un micrófono, no lo puedes tener un poco tapado o algo, porque a veces se escucha un poquito más bajo, quizás eso. ¿Viste lo que es? Con el micrófono en altavoz. Ajá, eso puede ser, digo, para que quede también bien grabada. ¿Me escuchan ahí? Ahí se escucha excelente, Carito. Súper. Gracias. Ya, ahora sí. Bien, yo creo que ya la mayoría me conoce no solo porque algunos le he hecho clase, sino que porque también soy la coordinadora de prácticas y en alguna dimensión he tenido contacto con cada uno de ustedes por justamente sus procesos de práctica y con quienes no, de a poco nos vamos a ir conociendo y vamos a ir trabajando ahí en conjunto. Hoy día yo les vengo a hablar un poco de este órgano que está ahí, que es el cerebro, que tiene que ver con el órgano del ser humano, que tiene un tamaño, la verdad es que bastante pequeño para nuestra corporalidad, que pesa entre 1,5 kg y 1,7 kg, que no es más que eso, que está en una cavidad ósea, que es el cráneo, y que está tan comprimido, pero que tiene tanto poder, que incluso es el arma más mortal de la humanidad. O sea, si no fuera por esta pequeña herramienta, muchas de las cosas que se han inventado no existirían. Entonces, hay que darle también el realce y la importancia que eso tiene, y eso está en el poder de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene ese poder dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Este órgano, que es tan pequeño, pero a la vez tan inmenso, es el que nos ha permitido, por ejemplo, evolucionar, ¿cierto? Es el que ha permitido que la humanidad haya podido ir avanzando en algunas cosas, haya podido disminuir también, si podemos ahí cuestionar un poco de lo mal que la humanidad también está hoy en día, es parte de, pero es la herramienta principal que nos ha permitido evolucionar. Y aquí quería preguntarles, por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que eso ha sido posible? ¿Por qué creen ustedes que hemos podido evolucionar? Ese Neandertal de los miles de años atrás, ¿qué relación tiene con las personas que estamos hoy en día, con la humanidad, con el ser del 2020? ¿Tiene alguna relación? ¿Por qué pudimos hacerlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Que tenemos nosotros un poco de cada uno de ese Neandertal de nuestros antepasados? Quiero abrir aquí el debate, yo quiero escucharlos, quiero saber de ustedes, hay varias personas conectadas, quiero preguntarles, ¿creen ustedes que, por ejemplo, el Neandertal fue creativo? Una pregunta específica. ¿Creen ustedes que fue una persona, fue creativo? Sí, definitivamente. Rosario dice que sí, definitivamente. Sí. ¿Ya? ¿Quién más? Sí. Perdón, comenta nomás, Rosario. Ya. Yo creo que sí, porque en base bueno, a medida que va pasando el tiempo, el ser humano va teniendo ciertas necesidades las cuales debe ir suplementando. Entonces, yo creo que ellos, a medida que fue pasando todo este tiempo, dijeron, no sé, estoy pasando mucho frío, voy a tener que empezar a hacer abrigos para poder arroparme, y bueno, de ahí también viene
el tema de evolutivo, de que se fue dejando de crecer tanto pelo en el cuerpo y así, y no sé, más adelante después viene el tema de la intención de dibujar algo, de plasmar algo y dejarlo ahí, en el tema de las rocas. Entonces yo considero que el ser humano va evolucionando mediante las necesidades que se le van presentando, igual que con el tema de la invención del fuego, y entre otras cosas más que no me acuerdo, pero eso es como más que nada. Pero bien, gracias Rosario, exactamente, tienes toda la razón. De hecho, el hombre prehistórico fue el ser humano más creativo que ha existido. Como decía Rosario, el hombre de la antigüedad tuvo que aprender a cazar, tuvo que aprender a crear herramientas para poder, por ejemplo, matar o cazar animales. Tuvo que aprender a inventar todo lo que no tenía. Los inventos que nosotros hoy día conocemos como invenciones, la verdad es que son pseudo inventos porque copiamos de algo que ya existió, copiamos algo que ya se hizo en algún momento. Por lo tanto, nuestra habilidad creativa subyace a una idea que ya emergió en algún momento. Entonces, este hombre neandertal en definitiva fue mucho más creativo que todos nosotros. Descubrió que tenía que adaptarse, que tenía que desarrollar habilidades, inclusive eso modificó no solo la cognición, sino que también modificó la estructura fisiológica del ser humano. Cuando aprendió a que tenía que crear herramientas para poder comer, pudo comer, por ejemplo, carne. El incorporar la carne a su dieta también le dio otra posibilidad, no solo de nutrición, en cuanto a su nutrición, sino que también a su estructura ósea. Su mandíbula se modificó y de ahí nuestra estructura física también se fue modificando. Entonces, si no fuera por ellos, la verdad es que no seríamos quienes hoy día estamos sentados viendo desde nuestra casa hablando sobre neurociencia, si es que no hubiese sido por ellos. Y aquí yo tomo una frase de Tattersall, en realidad está también en un aporte de Bustamante, un libro que se llama Innovar, que habla sobre el proceso creativo. Dice, su cerebro fue dotado de habilidades superiores que les permitía desarrollar mejores técnicas y herramientas que les dio la posibilidad de adaptarse mejor al entorno y mejorar sus genes de forma gradual, lo que además los habría puesto a evolucionar con mayor rapidez. Yo cuando estaba preparando esta presentación, la verdad es que esta frase me hizo aún más sentido en el contexto en el que estamos. En la prehistoria el hombre se tuvo que adaptar, pero nosotros estamos en un proceso en el cual hemos tenido que adaptarnos también, hemos tenido que aprender a vivir en un contexto virtual donde no era parte de nuestro cotidiano y que ahora ese proceso y ese contexto es lo normal para nosotros. Ahora pensamos en cómo vamos a volver a la normalidad, entre comillas, y que en cierta forma eso también nos causa un temor porque nuestra realidad y nuestra normalidad es lo que somos ahora, hoy día. ¿Cierto? Entonces, ahí yo destaqué, por ejemplo, la palabra, adaptarse mejor al entorno. Nuestro entorno es hoy día un cotidiano en que hacer un clic es lo que nos posibilita acceder a una clase, acceder a una reunión, a juntarse con algún amigo, con algún familiar, y que antes no era posible. O era posible, pero no era parte de nuestro proceso normal. Y también dice ahí, mejorar sus genes de forma gradual. Y aunque ustedes no lo crean, cada una de las cosas que nosotros hacemos, cada una de las cosas que desarrollamos, lo que comemos, la calidad de vida que tenemos, la calidad de nuestras relaciones sociales, la calidad de nuestro dormir, de nuestro pensar, modifica nuestra genética. Más adelante se lo voy a mostrar brevemente en cómo el fenotipo de nuestro ADN hasta se modifica por este contexto en el que nos desenvolvemos constantemente y que va cargando con herencia no solo a nuestro desenvolver, sino que a nuestros hijos y a las generaciones que vienen después. Ahí vamos a nombrar algunas para que vayamos visualizando las cuales podrían ser y cómo poder minimizar algunos riesgos desde las neurociencias. Bien. Aquí, como les decía, Bustamante, por ejemplo, dice, se dio cuenta ese hombre de que tenía ciertas habilidades que no había explotado, un potencial que aún no se hacía visible. Este neandertal, en algún momento que tenía un cerebro súper básico, donde tenía aquellas áreas que le mostró la profesora Alejandra en un inicio, desde el emocional, que no las había desarrollado, que así se movía desde el sentir.
desde el sentir una amenaza y atacar para sobrevivir. Esa era la principal, la principal herramienta que tenían y la habilidad, o sea, el uso que le daban en cierta forma a su cerebro. Pero vemos, ahí yo les puse una imagen de una cartografía de un cerebro, eso es real, donde vemos que hoy en día ya existe un enorme potencial donde cada una de nuestras conexiones sinápticas y nuestras redes se pueden prender, se pueden activar si yo las estimulo y si yo las desarrollo. Hay un potencial, hay ahí una gran posibilidad, una riqueza de poder desarrollar habilidades y que son parte del desarrollo neurológico y que cada uno de nosotros lo puede desarrollar. Bien. Entonces yo me voy un poquito a la historia, así muy brevemente, de lo que son las neurociencias y por qué las neurociencias han sido aportes, por ejemplo, para el trabajo de la psicopedagogía. Yo tomé lo principal, realmente muchas cosas, y quise tomar como las que son más esenciales. Cuando empezaron a hacerse investigaciones en torno al desarrollo neurológico, a las neurociencias, comenzaron a hacer mediante la investigación o las trepanaciones, como dice ahí, de cerebros de personas que habían fallecido y que a través de estas cirugías que no estaban validadas por la ciencia, en realidad quería saberse por qué ellos se comportaban de cierta forma, y así se fueron descubriendo, la verdad, muchas cosas. Hoy en día, esa forma de investigar ya la verdad es que no está validada y hay otros modos mucho menos invasivos en ese sentido. Después comenzaron a existir, bueno, hay un caso muy famoso que es el de Phineas Gage, que es una persona que sin tener ninguna dificultad física, tuvo un accidente en determinado momento de su vida y un fierro le atravesó el cerebro, y se empezaron a dar cuenta que esta persona comenzó a cambiar su conducta, pasó de ser una persona súper racional, súper educada, súper caballero, súper generoso, a una persona imprudente, insolente, atrevida, que no entendían cuál era la razón. La verdad es que después que se hizo un estudio se comprobó que había una parte de su cerebro, de su lóbulo frontal, que había sido afectada por este fierro y que estaba causando estas conductas impropias. Y de ahí también empezaron a verse que habían entonces ciertas cosas que pasaban en el cerebro de las personas que afectaban en su conducta. ¿Ya? Después, por ahí, por el año 1909, una de las cosas importantes que ocurrió fue la cartografía de Brodmann, que hasta el día de hoy se utiliza, que es donde no sé si alguno de ustedes se ha podido encontrar con imágenes del cerebro que aparecen con distintas áreas, y que Brodmann en este caso las identificó, y la verdad es que fue bastante certero, porque hasta hoy esas áreas se han identificado como las que activan, por ejemplo, el área visual, el área motriz, el movimiento de las manos, el pensamiento, y a día de hoy se ha validado esa cartografía de Brodmann. Después, en el año 1991 se descubrió, a través de un estudio con macacos, con monos, que existían unas neuronas espejo que posibilitaban que los monos, y de cierta forma esto se homologó también en estudios a seres humanos, que existe la imitación por espejo, que cuando uno observa una conducta en otra persona, la imita sin tener siquiera la intención de hacerlo, y que muchas veces incluso se llegó a descubrir que ni siquiera al verlas yo la imitaba, solamente con visualizarlas, imaginándomelas, yo ya estaba activando dentro de mi cerebro el mismo patrón neuronal que la persona que efectivamente estaba haciendo el movimiento o estaba llevando a cabo la acción. Entonces, imagínense eso, o sea, ni siquiera necesito, no sé, jugar básquetbol, pero sí lo estoy viendo, mi cerebro aún así está activando dentro de mí aquellas áreas asociadas a la movilización del cuerpo, a la coordinación, etc. Bien. Después, en el año 1994, la verdad es que ahí se logró identificar a través de las técnicas de neuroimagen que el cerebro tenía ciertos movimientos que podían graduar dependiendo de las áreas o la acción que yo estaba realizando. Entonces se logró descubrir que había ciertas áreas que se prendían o se activaban cuando yo, por ejemplo, estaba pensando en algo emocional, o cuando yo estaba hablando, o cuando estaba hasta durmiendo. Entonces eso fue un avance muy significativo. Si se fijan, en el 2500 a.C., para poder haber descubierto eso, tenían que abrir el cerebro de los cadáveres, pero ya en 1994 se logró a través de técnicas de neuroimagen poder identificar cuáles eran las áreas del cerebro que se iban activando cada vez que yo iba realizando cierta acción.
Esto permitió descubrir, por ejemplo, la causa de algunas dolencias, identificar tumores, y que además a nivel pedagógico también permitió descubrir cuáles eran las áreas asociadas al lenguaje, a la escritura, a la visión, etc. Ahí hay una imagen real de lo que es una neuroimagen. Bien, en torno a eso entonces es que las neurociencias han venido aportando de manera general el estudio del cerebro y el sistema nervioso, y que ha entregado muchas divulgaciones científicas, muchas investigaciones en torno a esta temática. Inclusive en la década del 90 se declaró la década del cerebro, con decirles tal que hasta en Chile también fue súper trascendental, porque se pudo, por ejemplo, implementar muchos proyectos para poder invertir en investigaciones en el cerebro, y eso es hasta el día de hoy. De hecho, si ustedes se dan cuenta, DUA, que es lo que la profesora Alejandra les habló en un principio, tiene mucho que ver con neurociencias. Bien, entonces ahí estoy súper clara en un sentido. Hay muchas investigaciones, se van a encontrar con mucha información por todos lados. Hoy en día es muy fácil acceder a cursos, a temáticas, o por ejemplo, no sé si les ha pasado que les lleva un estudio, descubrió que, no sé, que las personas que duermen más les pasa tal cosa. Ojo con eso, porque no todas esas informaciones son reales, porque ese impacto que repercute en una decisión puede ser tan trascendental que puedo tomar decisiones erradas. Entonces hay que tener mucha claridad de dónde viene esa información, de dónde, de qué fuente, y cómo yo voy a dar uso a eso. Ya especialmente hablando de que nosotros, formadores, educadores, tenemos que tener conocimiento de neurociencia, porque somos formadores y trabajamos con el aprendizaje. Y el aprendizaje se gestiona dentro de nuestro cerebro, ¿cierto? Y como dice ahí, lo que tenemos que hacer nosotros es transformar estos aportes de neurociencias en metodologías que consideren esta neurociencia, pero que también consideren la neurodiversidad. Vamos a hablar ahora por qué es importante eso. Y aquí yo puse algo especial. Atención, cuidado, ojo, porque la neuro en realidad está de moda. Está de moda hablar de conceptos de neuromarketing, neuroliderazgo, neurotips, neuroventas, neuroestética. Son algunos con los que me encontré en esta breve búsqueda. Hay otros más. No sé si a ustedes les hace sentido. ¿Han escuchado lo neuro? Quiero acá preguntarle, ¿hay algunos de estos conceptos que hayan escuchado, por ejemplo, que hayan visto en alguna parte? Sí, bastante. Por ejemplo, neuromarketing, ¿les suena? Voy a prender la luz. ¿El concepto de neuromarketing lo han escuchado? Kiara dice que no lo había escuchado. Yo, la verdad, el neuromarketing tampoco. Pero ¿No? sí, Ya, otras variantes. neuroliderazgo, me encontré también con neuroestética. En realidad hay muchos términos que lo que intentan en definitiva es tratar de explicar qué pasa dentro del cerebro cuando vendemos, cuando compramos, cuando vamos al supermercado y vemos un producto y lo queremos llevar porque está en oferta. Y todo eso tiene estrategia, el color, el lugar donde está posicionado, el tamaño de las letras, todo eso es lo que hace es poder llamar la atención. Y sí, tiene un sustento neurológico, pero la verdad es que muchos de ellos son invenciones más que nada para poder lograr eso, poder vender. Así que, ojo, cautela con todo eso, porque hay que tener mucho cuidado en cómo yo interpreto y manejo esta información. Es por eso que de tanta información que hay, que ha surgido desde que se empezó a hablar de neurociencia, han emergido los neuromitos. Estos mitos, en definitiva, que no son reales, pero que sí provienen de investigaciones. Sí, se han hecho investigaciones en base a ciertas cosas, pero cuando se transforma en un neuromito, es decir, cuando yo tomo esa información y la utilizo, por ejemplo, en un contexto en el que no fue desarrollado, es decir, una investigación dentro de un laboratorio no necesariamente va a ser efectiva dentro de una sala de clases. Y ahí es una de las cuestionantes de las neurociencias. Muchos me han preguntado ya, pero ¿qué tan válida en cuanto a la educación? Y ahí uno tiene que ser súper responsable, ¿no? Hay que tener cuidado, no es todo cierto, no es que yo venga a hablar de neurociencia y a promover y a decir, ojo, esta es la nueva realidad, de ahora en adelante vamos a hablar siempre de neuro porque esto es así. No, hay que tener
mucha cautela. Cuando hablamos de una investigación que se hace en un laboratorio, no es lo mismo que se transmita o que se lleve a cabo dentro de una sala de clases o de un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y es por eso que han surgido varios neuromitos, que en definitiva ya muchos de ellos se han derribado, y que tiene que ver, por ejemplo, el básico, que yo creo que ya todos saben que no es así, que solo ocupamos el 10% de nuestro cerebro. Entonces, si alguien todavía piensa que ocupamos solo el 10% de nuestro cerebro, eso no es así. La verdad es que, como en una imagen que le mostré anteriormente, nuestro cerebro establece conexiones con cada una de las áreas cerebrales y se activan cuando yo necesito, por ejemplo, desarrollar una más que otra. Por ejemplo, en este momento, no sé, yo estoy hablando y lo más probable es que la parte asociada a la articulación, a la pronunciación, al pensamiento, al lenguaje, esté más activa que a lo mejor, no sé, la emocional, a lo mejor porque estoy siendo súper racional en lo que estoy haciendo, pero no significa que no esté activada. Cuando yo necesito utilizarla, lo más probable es que se prenda y yo la pueda utilizar. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Que se ha identificado a través de estas mismas neuroimágenes que yo le contaba en un inicio, de que podemos prender todas nuestras áreas cerebrales, que no existe solo un rendimiento mínimo del 10%, que lo ocupamos todo. ¿Cuál más puse ahí? El alcohol mata neuronas. La verdad es que no matan las neuronas, pero sí lo que hace es que debilita la conexión que se establece entre ellas, lo mismo que el consumo de drogas. La marihuana, en definitiva, se ha intentado explicar de todas formas de que mata neuronas, pero la verdad soy súper sincera, dentro de las investigaciones, las lecturas que he realizado, no he encontrado algo que diga que realmente mata neuronas, pero sí que dificulta esta conexión que se establece, que es el proceso de sinapsis, que es la comunicación que se establece entre cada una de las neuronas, y sí disminuye las capacidades atencionales, disminuye la capacidad de memorizar, disminuye la reacción física, disminuye muchas habilidades. Pero activa otras, activa la dopamina, activa el placer, activa la motivación. Por eso hay que tener mucha cautela en cómo, por ejemplo, los adolescentes, que hoy en día en Chile, los adolescentes entre los más promedio de 12 años de edad son quienes más consumen, la verdad es que todo tipo de drogas, todo tipo de drogas. Si ustedes buscan en las páginas del ministerio, la verdad es que lamentablemente los jóvenes, los niños chilenos de 12 años son quienes más tipos de drogas han experimentado que una persona de 30 o de 40 años. Entonces, en ese contexto es súper importante que nosotros como educadores sepamos eso, porque nuestro rol es educar y transmitir las dificultades que esto puede repercutir, pensando en que su cerebro está en una etapa de maduración. Después vamos a ver por qué, cuando se dice que un cerebro está maduro. ¿Cuál más puse ahí? El cerebro del hombre es racional y el de la mujer es emocional. Ese es un mito súper antiguo, que tiene que ver que el hombre tiene más habilidades en matemáticas, que por eso le va mejor en las matemáticas, que por eso mejor estudia ingeniería, y que las mujeres son más emocionales y por eso mejor estudian lenguaje, que son mejores para hablar. La verdad es que sí, hay ciertas diferencias, pero no pasan por su desarrollo neurológico, sino que pasan más bien a su genética, a su desarrollo hormonal, porque las hormonas que las mujeres tienen en predominancia, y la testosterona, por ejemplo, en el caso del hombre, inciden un poco en este comportamiento racional, en el comportamiento más rudo, en la lucha, en la búsqueda del liderazgo, pero no tiene que ver porque su estructura cerebral, por ejemplo, sea distinta, porque son todos los cerebros total y absolutamente iguales en estructura, a menos que exista un daño, pero son iguales en estructura. Pero son todos diferentes en las conexiones que establece, como son diferentes dos personas, que es dos mujeres que tienen la misma edad, que tienen la misma experiencia, dos mellizos, dos gemelos, tienen formaciones sinápticas, redes neuronales totalmente distintas. El otro que puse ahí, veo re poco. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. También es un neuromito. No existe que yo, por ejemplo, por ser más creativa, activo más el hemisferio derecho, porque ahí está el área de la creatividad. O soy mejor para las matemáticas, por eso activo más el izquierdo. Eso no existe. Insisto, es lo mismo que les mencionaba anteriormente. Para desarrollar, por ejemplo, siempre doy esta idea, una idea creativa, tiene que surgir quizás, posiblemente, la primera neurona que se activa está en el hemisferio derecho, posiblemente, porque es el área, el hemisferio, donde se ha identificado que hay muchas más habilidades blandas en ese sentido. Pero necesita pasar esa neurona, conectarse a través del cuerpo calloso con el hemisferio izquierdo para que esa idea tenga un sentido, tenga una lógica. O si no, no podríamos funcionar.
Entonces no existe ese cerebro del lado derecho o el hemisferio cerebro derecho o el izquierdo porque se ha desmentido. Es por eso que es importante que sepamos ustedes como futuros educadores y todos educadores que hay cosas fundamentales sobre las neurociencias que se relacionan con el aprendizaje, que tiene que ver, por ejemplo, que las informaciones que provienen de las investigaciones en neurociencias son de suma importancia para la comprensión del proceso de aprendizaje y sus disturbios. Sí, porque de hecho si sabemos cuál es el proceso normal de un desarrollo de un aprendizaje, vamos a saber cuando existe alguna disrupción, ¿cierto? Otra de las cosas importantes en neurociencia es que el aprendizaje se localiza en diferentes partes del cerebro y se consolida en distintas etapas del desarrollo. Aquí hay dos cosas importantes. Uno, se localiza en diferentes partes, insisto, se puede activar quizás el lóbulo occipital cuando yo estoy visualizando algo, pero para poder entender la lógica de la imagen que yo estoy mirando, tengo que aprender otras partes del cerebro. Y que este aprendizaje se va consolidando de manera gradual a medida que yo voy experimentando también. A lo mejor lo que en inicio yo puedo visualizar como una imagen X, la puedo ir profundizando a medida que yo voy teniendo experiencias. Por lo tanto, este cerebro va madurando y va mejorando esta consolidación de aprendizaje de manera gradual. Les voy a mostrar una imagen posteriormente que quizás les va a ayudar a reforzar esa idea. Otra cosa importante sobre las neurociencias es que el aprendizaje no es uniforme, es decir, no existe un único concepto de aprendizaje. Lo que cada uno de ustedes hoy en día está incorporando, está visualizando, lo están codificando de manera totalmente distinta cada uno de ustedes. Quizás alguno en algún momento había escuchado un neuromito, pero hoy día incorporó una idea nueva. Quizás otro ya sabía, y lo que está escuchando ya lo tenía en conocimiento, pero está incorporándolo de un modo distinto. No existe una única forma de poder representar un aprendizaje, y esto tiene mucha relación con lo que decía la profesora Alejandra en relación al DUA. Existen diversas formas, y el cerebro así lo explica, y el cerebro así lo expresa. Yo no grabo una imagen solo lo visual, lo de día de hoy no les va a quedar como la foto que la profe Connie sacó recién. No es una foto, es estática, se guarda en distintas formas, por lo tanto tengo que estimularlo, desarrollarlo de distintas formas. Otra cosa importante es que todas aquellas personas que trabajan en enseñanza deben estudiar y reflexionar sobre los acontecimientos que inciden en el aprendizaje de las personas. Es nuestro rol, es nuestra responsabilidad saber, es como decíamos anteriormente, debemos saber de DUA, debemos saber de neurociencia. De hecho, DUA se basa en neurociencias, tenemos que saber y validar que pensamos, creemos, nos comportamos de manera distinta, y para eso tenemos que aprender cuáles son los fundamentos teóricos de eso, no solo por decirlo. Y por último, el aprendizaje es un proceso que se da a lo largo de toda la vida. Una persona puede aprender desde que está en el vientre de la madre a identificar sonidos, por ejemplo, que identifican a la relación del apego que establece después con su mamá o con sus seres queridos, y que después, cuando es adulto mayor, también puede seguir aprendiendo. No existe un bloqueo. Lo que sí existe una dificultad que puede hacer un poco más complejo el incorporar nuevos procedimientos, pero no es imposible, porque se ha demostrado que nuestro cerebro es plástico, que podemos aprender hasta el último día de nuestra vida, y aquí yo soy súper responsable en decir, no significa que a un adulto mayor yo le puedo pedir que se aprenda 10.000 cosas, pero sí va a poder incorporarlo en la medida que se entreguen las herramientas y los apoyos necesarios, porque un adulto mayor lo que va haciendo, o un adulto en realidad, es ir consolidando cada una de las acciones y de las conexiones que va desarrollando a lo largo de su vida, y llega un momento que están tan ancladas en su desarrollo neurológico que es difícil que se salgan un poco de sus rangos, pero no es imposible. Es como cuando a un abuelito yo le digo, es que ahora vamos a hacer una videollamada, y es como, no entienden qué es la videollamada, cómo se hace, pero por qué, si las cartas son mejor, si mejor yo puedo hacer una llamada telefónica, ¿me explico? Pero el día de hoy ellos sí lo pueden hacer, les va a costar un poco más, pero no es imposible. En este contexto, aterrizándolo al tema de pandemia, quiero conversar con ustedes un poco sobre, entonces, todos estos aportes de neurociencias, qué relación tienen con el contexto de pandemia que nos convoca el día de hoy, y la verdad es que tienen mucho que ver. Se ha demostrado que a nivel mundial la salud mental ha generado crisis en las personas, crisis de ansiedad, crisis de angustia, crisis de temor, de frustración,
de poder concentrarse, de poder realizar las actividades del día a día, y eso es porque nuestro cerebro, así como es tan pequeñito, es tan poderoso, pero también es muy débil. Es muy débil emocionalmente, y aquí a quienes han podido participar desde las primeras reuniones que hemos tenido el día lunes, cuando hablamos con la profesora Andrea, después hicimos el conversatorio, el día de ayer que hablamos de la familia, de la importancia de la comunicación interpersonal, y el día de hoy que hablamos de esta diversificación desde lo emocional que decía la profesora Alejandra, aquí queda clara una cosa, que es nuestro cerebro parte desde algo emocional. De hecho, como reacción ante la novedad, parte de la emoción, parte desde la tensión. O sea, yo creo que a todos nos pasó, me incluyo, que en este nuevo contexto lo que nos ocurrió primero es angustia. Quizás alguno de ustedes pasó por ese proceso por largo tiempo, les costó entender, les costó incorporar esta nueva modalidad. A lo mejor tuvieron mucho miedo, muchos lloraron muchas veces, muchos tuvieron ansiedad, no sabían cómo resolver las situaciones, y hay personas que incluso llegan a desarrollar ciertas patologías, estrés, crisis, que tienen que ver con esta imposibilidad de poder controlar esta emoción. Ahora, esto es normal, el cerebro reacciona así. Nuestra primera reacción ante un cambio es el resistirse, es el no querer hacerlo. Esto no es bueno, esto no es normal. Pero resulta que ya muchos de ustedes se habrán dado cuenta que a medida que va pasando el tiempo nos vamos acomodando, nos vamos incorporando a esta nueva situación, y ahora esta, nuestra realidad, y ahí dice ahí, le damos un nuevo sentido. Ahora no creo que nos imaginemos un futuro sin este contacto virtual, en el que quizás nos planteamos un volver, pero un volver a mitad, porque a lo mejor podemos hacerlo desde la virtualidad. Entonces ese es el darle un nuevo sentido. No sé si me explico. Y ahí emerge un concepto súper potente, que es la neuroplasticidad, que es que nos ha permitido estar donde estamos, estar conversando hoy en día, tener esta capacidad de poder plantearnos nuevas situaciones, y que es el cerebro neuroplástico. No sé si uno de ustedes, si los alumnos con los que pude trabajar el primer semestre, que nos puede explicar qué es la neuroplasticidad, qué entiende por neuroplasticidad. Alguien que se atreva por ahí, veo alumnos de primero. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, no soy de primero, pero Sí, no te quizá... preocupes. Sí. Ah, ya. Bueno, lo que yo tengo entendido es que el cerebro es moldeable, por lo tanto está en constante aprendizaje y nunca va a aprender. Para mí eso es la neuroplasticidad. Exactamente. Está, como tú lo decías, en constante aprendizaje, y aquí les comparto una imagen que a mí me gusta mucho, no sé si se entiende, se la voy a explicar. Este constante aprendizaje es permanente, ahí. El cerebro no solo se modifica con estas condiciones ambientales que hay en el exterior, sino que también se automodifica. Internamente él desarrolla procesos que le permiten ir modificando su estructura a medida que eso le permite ir evolucionando, ¿ya? Ahí hay una imagen que habla sobre lo que es la neuroplasticidad. Se ve un axón de una neurona que en un inicio genera una conexión neuronal, y que en algún momento olvida ciertas cosas. Por ejemplo, aprendí a andar en bicicleta y nunca más anduve en bicicleta, pero después, cuando yo me doy cuenta que puedo tomar una bicicleta y puedo volver a reaprender, no me cuesta tanto como quizás me costó en un inicio. Y ahí está la imagen gráfica de qué es lo que pasa en las neuronas. No se eliminan esas neuronas, se podan, sí, como los árboles, se podan y se van eliminando, pero se queda igual un pequeño tronquito ahí, una espina que dice ahí, que me permite después volver a reactivar este aprendizaje. Y esto es súper importante para nosotros educadores. Si nosotros pensamos en que una persona ya no puede aprender algo, estamos muy equivocados, porque fisiológicamente está comprobado, puede volver a reaprender una habilidad. Por ejemplo, eso es neuroplasticidad, ¿ya? También puse el concepto de neurogénesis, que también se ha demostrado que pueden surgir en el nacimiento de nuevas neuronas. La verdad es que se ha identificado solamente en algunas áreas, que son el bulbo olfatorio, que tiene que ver con el olfato, y tiene que ver con el hipocampo también, pero ojo,
cosas importantes. El hipocampo tiene que ver con la memoria. Entonces sí podemos volver a aprender y a generar neuronas en esta área tan específica que es para poder aprender. Pero este surgimiento de neuronas, la verdad es que no es tan potente, es solamente en alguna pequeña dimensión. Si yo tuve una mala calidad de vida, tuve malas relaciones durante todo mi proceso, me alimenté mal, dormí mal, perdí mucha cantidad de neuronas que podría haber potenciado, la verdad es que no necesariamente voy a volver después a recuperarlas. Bien, hay un ejemplo. ¿Cómo? Hay un comentario en el chat de Millaray Rebeco que dice: la neuroplasticidad para mí es la capacidad de lograr hacer conexiones sinápticas que renueva el aprendizaje y añade información a lo que ya tenemos. Exactamente. Generar nuevos aprendizajes y añadir nuevas situaciones. Está en lo correcto. Ahí les comparto una imagen donde muestra, por ejemplo, un cerebro, entre comillas, cómo son las conexiones cerebrales de un niño de entre 0 y 2 años y cómo estas se van, si se fijan, se van eliminando muchas de ellas. Y esto es esto es normal que ocurra. No es algo negativo, al contrario, es algo muy positivo. Existen ciertas etapas de poda sináptica que van haciéndose eliminar todas estas neuronas, pero para poder facilitar la incorporación de un aprendizaje. Entonces es necesario que el cerebro vaya haciendo esto, porque es como, siempre doy el ejemplo, cuando uno limpia el closet y saca toda la ropa de que ya no usa y ¿qué hace? Deja espacio para tener más ropa, ¿o no? Eso es que para las mujeres como súper, voy a poner la ropa de temporada. El cerebro hace lo mismo, limpia, organiza lo que ya no utiliza y refuerza las que yo siempre voy desarrollando. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que desde primero a cuarto hablan de aprendizaje, de inclusión, de diversidad, de DUA, de evaluación psicopedagógica, son conceptos y habilidades que van a ir reforzando, y obviamente dentro de su desarrollo neurológico, en estos engranes neurológicos se van a ir potenciando más que en alguien que quizás estudie ingeniería, arquitectura, etcétera. Otra de las cosas importantes que se ha demostrado es que este cerebro va madurando de manera gradual y quiere decir que se relaciona con el proceso de mielinización, cuando se va cubriendo de una neuroglía, que también es una neurona, que es la que le presta el apoyo a que las neuronas funcionen. Sin esta neuroglía seríamos ineficientes en realidad, porque nuestras neuronas serían muy lentas, y se va desarrollando esta maduración hasta aproximadamente los 20, 30 años de edad, donde se dice que ya se ha logrado el desarrollo de todas las habilidades en plenitud neurológicas. Y la última parte en ser mielinizada es el lóbulo frontal, que es la que se encarga de poder alojar todas las habilidades de funciones ejecutivas, por ejemplo, que tienen que ver con anticiparse a metas, programar, generar planes, generar organización, flexibilidad, autorregulación, automonitoreo, son habilidades de funcionamiento ejecutivo, las funciones ejecutivas. Ahora, no significa que una persona de 30 años, porque recién ahí logró desarrollarla, se va a decir que ahí tiene la habilidad. No, estas se empiezan a desarrollar desde tempranas edades. Incluso se empiezan a trabajar, incluso curricularmente, desde los 5 años de edad. Pero debemos ayudarle al cerebro a que las vaya desarrollando y que las vaya potenciando para que cuando llegue a una edad adulta ya las haya desarrollado de una manera mucho más potente y reforzada. Y aquí, en una búsqueda en este contexto de pandemia, me encontré con un manual de buenas prácticas en teletrabajo. Entonces ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto con las funciones ejecutivas? La verdad es que este manual de la Organización Internacional del Trabajo lo empecé a revisar por las prácticas. Y en alguno de los artículos me encontré con algo que me llamó mucho la atención, que decía que las personas que deban desarrollarse en condiciones de teletrabajo pueden incrementar las probabilidades de éxito en este trabajo si tienen las siguientes habilidades: seguridad, autonomía, autocontrol, proactividad, iniciativa, capacidad de proceder solo, sin supervisión, capacidad de tomar decisiones, capacidad de adaptación rápida a situaciones de cambio, flexibilidad, disciplina, capacidad de gestión, de autogestión, compromiso, etc. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de funciones ejecutivas. Si ustedes se dan cuenta, las funciones ejecutivas son las que les dan el peso a todo lo que nosotros realizamos. Si nosotros no desarrollamos las habilidades de funciones ejecutivas ni favorecemos el desarrollo en las personas con las que trabajamos, posiblemente esas personas van a tener muchas dificultades para adaptarse, para autogestionarse, para planificar, para pensar creativamente, porque tiene que ver mucho con la flexibilidad cognitiva también,
y etcétera. Entonces tiene mucha relación. El contexto actual requiere de personas que desarrollen un funcionamiento ejecutivo amplio y reforzado. Otros factores que influyen en este contexto y que tienen que ver con la neurociencia es lo que hemos hablado desde el inicio de estas reuniones, es que somos seres emocionales, que la neurociencia ha demostrado que somos los que sentimos, que copiamos conductas de otros. Entonces en ese contexto imagínense en una casa donde hay 5 o 6 personas, donde puede existir tensión, porque esto exigió la adecuación emocional, existió mucha tensión en un principio, que hasta ahora me toca a mí, que yo tengo que ocupar el computador, no que hay mucho ruido, que tengo clase. Todos tuvimos en alguna medida que una pequeña discusión, o a lo mejor mayor, con alguno de nuestros familiares, con alguno de nuestros seres queridos, porque en este proceso de adaptación lo emocional fue mucho más poderoso que lo racional, ¿cierto? Y es porque existen estas neuronas de espejo, es porque la emoción mueve nuestra conducta y porque, como dice ahí, estamos sincronizados. Y me voy a otra cosa importante de lo que ha descubierto las neurociencias. Existe una sincronía entre las personas porque dentro de nuestro proceso neurológico, por ejemplo, la sinapsis no solo se produce por un efecto químico, sino que también eléctrico. Entonces, estas neuronas que son eléctricas, que son capaces de prender una ampolleta con toda la energía que tienen funcionan en ciertas ondas. Las ondas que les muestro, beta, alfa, teta, delta. Y me falta ahí, parece que falta gamma. Estas ondas cerebrales son las que permiten que estemos en sintonía con otras personas o que estemos en sintonía con nosotros mismos. Es por eso que lo que tenemos que nosotros intentar desarrollar es poder lograr esa sintonía con las personas que nos rodean y con nosotros mismos. Esto posibilita, por ejemplo, si yo estoy en un estado de concentración, en un estado alfa, como dice ahí, donde yo estoy tranquilo y puedo desarrollarlo a través de la meditación, por ejemplo, a través del yoga, a través del pensar antes de actuar, a través del descanso apropiado, a través de actividades de relajación. El deporte, por ejemplo, el deporte, no el deporte físico extremo, sino que el cardio me va a permitir llegar a este nivel alfa, que como dice ahí, es ideal para la meditación, para aumentar la capacidad de memoria, para la intuición y para la creatividad, para poder resolver problemas, para poder resolver conflictos, etcétera. Aquí voy con esto, que es importante que dentro de este proceso, como somos seres sociales y que existen estas redes o frecuencias o oscilaciones cerebrales, tenemos que hacer un stop, tenemos que aprender a parar, tenemos que hacer actividades que nos permitan relajarnos, que nos permitan desconectarnos, que nos permitan meditar, porque de esa manera vamos a poder resolver de mejor manera las situaciones conflictivas, vamos a encontrar la respuesta muchas veces a nuestros problemas y vamos a llevarnos mejor con nosotros mismos y con el entorno. Otra de las cosas importantes que se ha descubierto en torno a las neurociencias es que hacer ejercicio es importante para la atención, para la memoria, para el aprendizaje, para el rendimiento, obviamente. Que la alimentación también es importante porque repercute en la capacidad que puedo tener para poder generar, por ejemplo, neurogénesis, para poder estar más atento, para la memoria. Hay un montón de cosas, no podemos profundizar ahora, pero quiero mostrárselas así de manera general. Otra cosa importante que se ha demostrado que dormir es imprescindible, dormir bien. Incluso algunas siestas cortitas, no más de 20 minutos, son esenciales para hacer un stop, para poder desconectar un poquito el cerebro, porque en este proceso de dormir se concilia la memoria, y se pueden desarrollar los procesos de aprendizaje que me permiten ir ordenando, como la película Intensamente, ¿la han visto? Muchas de las cosas que se hablan en esa película realmente tienen un sustento neurológico, tienen una esencia, probablemente fue planificada por gente que tiene conocimiento en neurociencia, porque sí existen la memoria a largo plazo, sí existen recuerdos más importantes, sí la carga emocional es fundamental para las emociones y sí el dormir es esencial. Si yo no duermo bien, al otro día voy a estar con problemas de ánimo, voy a estar con problemas, porque secreto cierta hormona que me predispone a estar de mal humor, todo va a estar malo, voy a estar desatento, voy a tener dificultades para concentrarme y eso va a repercutir en todo lo demás. Me voy a relacionar mal con las personas que estoy, entonces hay que dormir bien y hay que respetar las horas de sueño. Otra de las cosas importantes que les mencionaba en un inicio, que tenía que ver cuando este humano se dio cuenta que podía modificar incluso sus genes, sí, existe un concepto que está muy en boga, que es el de epigenética, que tiene que ver con aquellas investigaciones que han demostrado que hay cosas que repercuten en la demostración. Aquí les voy a mostrar la imagen.
del fenotipo del ADN, no del ADN. El ADN sigue teniendo la misma estructura, pero sí modifica el fenotipo. Y puse esta imagen aquí que quizás puede ser mucho más fácil de comprender. Existe un prototipo de persona que viene con un determinado gen, ¿cierto? La herencia. Pero es el entorno el que hace que esta florcita, como si fuera una flor, se presente o crezca de la manera más apropiada. Si yo les doy los nutrientes necesarios, si los pongo a la luz, si le doy el agua, si le doy los nutrientes necesarios, posiblemente esta flor va a mostrarse de manera mucho mejor que aquella que no lo recibe. Esto visto desde el aprendizaje y desde lo que tiene que ver con las relaciones que se establecen, por ejemplo, lo podemos asociar al día a día, cuando no existe un estímulo emocional, cuando no existe un apego apropiado, cuando no existe un buen entorno donde no se predisponen situaciones, por ejemplo, en que exista un buen dormir, un buen comer, buenas relaciones, donde no existen estímulos, todo, chiquillos, todo tiene que ver, todo eso repercute en el fenotipo y se va a evidenciar en dificultades o en barreras para aprender. Como por ejemplo, vuelvo a la imagen anterior, si existen dificultades en el embarazo, cuando está la mamá en este proceso, por ejemplo, de malnutrición, de complicaciones, de infecciones, de anemia, alcoholismo, etcétera, en algún momento de la vida de su hijo se va a evidenciar en obesidad, en diabetes, hipertensión, estrés, cáncer, etcétera. Eso se ha demostrado a través de estas investigaciones de epigenética. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué nos compete a nosotros? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es la tarea? Cuidar al cerebro, hacer ejercicio, como dice ahí, descansar, relajarse, sociabilizar, conversar con alguien que tenga ideas distintas a las mías, escuchar distintos puntos de vista, ponerse retos cognitivos, emocionales, mentales, desafiarse, pero en especial relajarse y poder organizarse, no solo de tener un horario, sino que organizarse para poder tener esos tiempos de descanso, de sociabilización, de relajo, de ejercicio, etc. Y que nos compete a nosotros como neuroeducadores, educar para el cambio, educar para validar el aprendizaje diverso, educar para entender que el contexto es un factor esencial para aprender, la familia, las relaciones que se establecen, los compañeros de trabajo, los compañeros de clase, todo es un factor potencial que influye en el aprendizaje y que nosotros somos profesionales mediadores de ese cambio. Y vuelvo a poner la imagen, que me gusta esa imagen, que vean, ese es nuestro cerebro, esa es la potencialidad, esa es la capacidad que tiene nuestro cerebro de poder activar todas esas redes neuronales, y quienes le dan esa posibilidad somos cada uno de nosotros con las experiencias que vive, ¿cierto? Eso, y les dejo aquí una frase que a mí me gusta, que tiene que ver: dentro de 20 años lamentarás más las cosas que no hiciste que las cosas que hiciste. Así que suelta las amarras y abandona el puerto. Atrapa los vientos en tus velas. Explora, sueña, cubre. No nos quedemos en lo difícil, no nos quedemos en que es imposible, no nos quedemos en que no lo puedo hacer, no nos quedemos en eso. Podemos hacerlo, podemos recurrir a las redes de apoyo, podemos superar esta instancia, podemos salir de lo normal, podemos hacer cosas que el resto no hace. Y esta ha sido una excelente instancia como profesionales de la psicopedagogía para poder decir que sí podemos hacerlo. Les dejo algunas de las referencias que utilicé para esta presentación y eso. Muchas gracias, Carolina, qué interesante. Harta información. Vamos a compartir también este PowerPoint con todos para que lo puedan mirar con más calma. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios para la profe respecto a este tema que es tan interesante. ¿Profe? Onofre. Y qué valioso Onofre. esta temática, sobre todo en este tiempo, y poder, quizás lo que estamos ya en curso más avanzado, poder hacer la sinapsis, ¿cierto? Y poder ya poder integrar todo, más aún, como dice usted, somos toda gente facilitadores del aprendizaje, que ideal sería, el otro día lo hablábamos con una compañera de lo que es el colegio psicopedagogo, de que estemos dentro del área de la salud, como antes decía, un médico por cada familia, que ideal sería un psicopedagogo en cada familia, sobre todo en este contexto, en donde, tal como usted decía, pucha, el estrés que se forma en estas familias, que hay más de un hijo o una persona estudiando y se le cae la señal, no tienen mucho equipo, y nosotros poder ir ayudando de esta adecuación del tiempo, de las habilidades de cada uno, ¿cierto? Y me hace sentido en relación al que hablaba delante, que lo vimos el año pasado, la profe Yaque,
cómo somos capaces de acomodar, de hacer estos nuevos desequilibrios para no nos viene un contexto pandémico, ¿cierto? ¡Pum! Se me desequilibra la vida. Pero logro reflexionar, tomo conciencia y armo una nueva estructura, un nuevo esquema de vida. Entonces, de verdad que valioso que podamos conversar esto, más aún en estos tiempos, y que seamos capaces de que, sin manosear el término de aprendizaje significativo, poder replicarlo en otros contextos. Así que lo encuentro súper valioso y que atingente en realidad. Gracias, Alfred. De hecho, este tema da para mucho más. Traté de resumir mucho, pero es que no sé, quiero contarlo todo, pero no se puede. Ojalá se pueda dar otra instancia en que podamos conversar sobre esto, reflexionar, bajar esta información a lo concreto, bajarlo un poco más, poder resolver sus dudas, poder responder desde lo que ustedes mismos han vivido en torno a esto. Así que, bien. Sería muy interesante. Ahí hay un comentario de Alison. No tengo preguntas, no quisiera, pero quisiera, yo puse no quisiera, pero sí quisiera agradecer la instancia, mando mis aplausos por tremendo tema, me derribaron varios neuromitos. Que bueno, Alison, que ya no vas a seguir creyendo sobre esos neuromitos. Hay varios más, hay uno muy conflictivo que no lo quise tocar, que los estilos de aprendizaje, pero puede quedar para otra fecha. Eso da para una charla en sí misma. Pues estaría muy interesante conversarlo. Bueno, agradecemos la presencia y la participación de quienes asistieron hoy. Asistió gente también nueva que no había asistido antes. Ahí Millaray también dice gracias, profesora. La verdad es que el agradecimiento es para todos los que aquí han querido estar y compartir estas charlas. Nos vemos mañana en la última jornada de la Semana de Integración. Conversen con sus compañeros, cuéntenles qué les parecieron estas charlas para ver si mañana también se animan a conectarse más personas. Yara también dice, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes también. Cuídense mucho